La tecnología está cada vez más presente en todo en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento diario. Y hoy justamente en este video tenemos un invitado especial, Borja, del canal Borja Bandera, seguro ya lo conoces, para discutir todos los efectos positivos que tiene la tecnología en nuestra salud, para que entiendas cómo la individualización puede permitir que vos tengas una mejor alimentación, que vos tengas mejores hábitos o hagas un mejor tipo de ejercicio el día de mañana, para entender cómo el monitoreo y las nuevas tecnologías nos permiten ir incorporando mejores hábitos, mejor calidad de sueño, o incluso también una mejor alimentación. Así que justamente vamos a dar lugar a Borja para empezar a entender cómo la tecnología puede ayudarnos a estar más sanos. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un privilegio estar por aquí. Bien, contame según tu experiencia cuáles son los efectos positivos que hoy nos permite el monitoreo de todas las cosas que podemos medir en tiempo real y de manera continua en nuestra alimentación, en nuestros hábitos y en nuestra salud en general. Bueno, lo primero es, como bien apuntaba, la tecnología en el ámbito de la salud tiene infinitas aplicaciones, aplicaciones pues súper prácticas y cada vez van a mejorar más la vida y la calidad de vida de personas con enfermedad o sin enfermedad, ¿vale? Entonces, a nivel de monitorización, de cuantificación, digamos, de la salud, pues todos tenemos los típicos gadgets de tecnología que nos miden los pasos, que nos miden la calidad del sueño. Obviamente eso es como lo más básico, estamos ya acostumbrados a este tipo de herramientas, de instrumentos, al margen de que puedan ser más o menos precisos, ser más o menos útiles, pero sin duda la tecnología hoy día nos permite hacer cosas como, por ejemplo, yéndome a mi terreno, los monitores de glucemia han cambiado mucho la calidad de vida de los pacientes diabéticos, los pacientes con diabetes. Un paciente que antes tenía que pincharse 5, 6, 7 veces los dedos para medir una glucemia capilar y poder saber cómo estaba, poder saber qué cantidad de insulina tenía que ponerse en la comida, pues hoy tiene un monitor implantable en su brazo, pasa su teléfono móvil, su smartphone y puede saber en tiempo casi real qué glucemia tiene y tomar decisiones en base a esa glucemia, ¿no? Quien tenga uno de estos monitores y lo utilice a diario sabe que es una gran mejoría la calidad de vida, ¿no? Y esto es tecnología y ha venido para quedarse y obviamente pues cada vez se afinarán más estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero además, Sebastián, todo avanza, ¿no? Y pronto pues tendremos la posibilidad de medir prácticamente cualquier constante vital en nuestro teléfono móvil, ¿no? Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial. Al final, mejorar la salud también en parte conlleva cuantificar, ¿no? Cuantificar pues este tipo de variables. Así que, bueno, cuéntanos cómo crees tú que en un futuro, vamos a dejar el futuro muy futuro para después, vamos a hablar de un futuro casi más presente que futuro. ¿Cómo está revolucionando la tecnología nuestra salud ahora mismo? Sí, mira, Borja, me parece que es súper importante que la gente entienda que este monitoreo está generando una revolución. Porque aparte, piénsalo de esta manera, Borja es especialista en endocrinología, entonces lo ve desde su lugar en la atención con pacientes y en su dinámica diaria, pero muchas personas que tienen interés en otras áreas, como pueden ser longevidad, también tienen aplicación para este tipo de cosas. Pensá en el monitoreo de glucemia como una manera de medir de manera estable y constante tus niveles de glucemia, mantenerlos estables a lo largo del tiempo y sabemos que eso está relacionado con un aumento en la expectativa de vida. Y proyectando hacia el futuro, entendemos cómo realmente esta interacción, estas mediciones, este tipo de análisis nos va a permitir ir mejorando la calidad de vida poco a poco y nos va a permitir ir teniendo más data y teniendo más información sobre cada uno para poder optimizar nuestras recomendaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué la tecnología nos ayuda acá? ¿Por qué la tecnología tiene un impacto positivo y un impacto negativo?
Porque la información que nosotros tenemos, la información en todo, en el universo, en la alimentación, es fractal. Nos podemos ir a diferentes niveles de complejidad e ir entendiendo que el análisis de lo que yo debería hacer puede ser pensado según la dieta que escuché en un video de YouTube, según mi análisis de laboratorio, según el país en donde vivo, según si yo tengo alergias alimenticias, según mi flora bacteriana y según muchos tipos de cosas que afectan a decidir cómo tiene que ser una alimentación ideal, para que tengas una idea. Entonces, entender esta fractalidad, entender que tenemos niveles de complejidades infinitos, nos permite entender que este acceso a información, este acceso a nueva información medible de monitoreo y de entendimiento constante, nos da recomendaciones cada vez más precisas y cada vez más personalizadas. Por eso la individualización, a mi modo de ver, de nuestra salud es el proceso que se viene. Pero además, hoy en día, con lo que tenemos hoy, ahora vamos a ver lo que es la individualización a futuro, pero con lo que tenemos hoy podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida, porque hoy tenemos monitoreos que nos permiten mejorar nuestra calidad de sueño, como contaba Borja, que nos permiten mejorar nuestra alimentación a través del monitoreo de glucemia, a través de si estoy haciendo cetogenia, el monitoreo de cuerpos cetónicos, a través de entender si yo estoy haciendo un exceso o estoy en un buen nivel de ejercicio. Y una de las cosas más interesantes a mi modo de ver es la medición de algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos permite entender cómo estamos a nivel de actividad simpática, a nivel de actividad parasimpática, si estamos relajados, si nos hemos recuperado correctamente después de un ejercicio o después de una noche, y nos permite tener métricas objetivas para saber si me tengo que pasar de esfuerzo o tengo que descansar. Entonces un poco es entender que el futuro de la medicina en este sentido es la individualización. Vos, Borja, ¿cómo ves la individualización aplicada a la medicina desde tu campo? Claro. Por recopilar un poco lo que hemos comentado, ¿no? Estamos recogiendo activamente datos sobre salud de diferentes formas y maneras, ¿no? Y esos datos son valiosos, lo cual también lanza dilemas éticos, ¿no? Pero bueno, esos datos tienen valor. El valor que tienen esos datos no solo es recomendarte la última freidora de aire en Amazon, ¿no? La que llevas buscando varios días, ¿no? Y que te den recomendaciones para que consumas y consumas, que también. Pero esos datos se pueden utilizar, como dice Sebastián, para mucho más. Y es para darte recomendaciones totalmente personalizadas, individuales, intransferibles sobre salud, sobre ti, sobre qué hábitos debes poner en marcha, sobre si debes entrenar por cuestiones de cronobiología por la mañana o por la tarde, o porque tu cronotipo es más vespertino o más matutino y tienes que estudiar a partir de las 6 de la tarde en vez de levantarte temprano para estudiar, ¿no? Un montón de cuestiones. Entonces, por supuesto, el presente de la medicina ya pasa por la individualización, ¿no? Esto no es fácil de implementar, no es fácil y tú lo sabes bien, Sebastián. No es nada sencillo, pero el futuro y casi presente de la medicina pasa por pues, obtener datos de microbioma que son diferentes en cada uno de nosotros, obtener datos de genoma que son diferentes, obtener datos de epigenoma, de exposoma, porque cada uno de nosotros nos exponemos a unos factores ambientales totalmente diferentes, y hacer pues, un análisis de estos datos y utilizarlos para dar recomendaciones personalizadas en medicina, en nutrición, en entrenamiento y en lifestyle, en estilo de vida, ¿no? Sin duda, eso será eso es lo que viene y eso lo estamos empezando a ver ya. Obviamente no vamos a tener esta herramienta y a utilizarla a la perfección desde el principio, porque todas estas herramientas, tú lo sabes bien, que manejan datos, aprenden de sí mismas, ¿no? Tienen un concepto de autoaprendizaje y de mejora conforme se utiliza. Entonces, si quieres, Sebastián, explica un poco a la audiencia un poco más los entresijos de este tipo de tecnología, cómo aprende de sí misma y cómo pues cada vez va a ser más precisa, recomendándole al doctor La Rosa cómo tiene que entrenar, cómo tiene que comer y cómo tiene que descansar, por ejemplo.
Sí, efectivamente hay muchas vicisitudes que tenemos que tener en cuenta o muchos detalles que tenemos que tener en cuenta de toda esta área tecnológica de la individualización. Lo primero que tenemos que entender es que el futuro hoy es entender que el machine learning y la inteligencia artificial se van a usar cada vez más para identificar rasgos, por ejemplo, para hablar del primer concepto que mencionamos, de flora bacteriana, donde yo puedo estudiar mi materia fecal y entender por la secuenciación genética de todas las bacterias que yo tengo adentro mío, qué alimentación me va a recomendar este algoritmo en base a entender que yo tengo más firmicutes o menos lactobacilos y diferentes grupos bacterianos y cómo estos modifican a la alimentación que yo puedo consumir. ¿Y por qué esto es relevante para vos como audiencia? Porque si yo tengo más firmicutes, por ejemplo, me va a costar mucho más esfuerzo bajar de peso. Entonces no voy a entender cuál es la causa por la que yo tengo 10 kilos más que la persona que está al lado mío cuando comemos exactamente igual. Y muchas veces esa respuesta está en mi flora bacteriana o, como Borja sabe perfecto, está en mi balance hormonal o mis niveles de insulina. Y todo este tipo de aprendizaje es en procesos. Yo no puedo, tengo que ir alimentando a la inteligencia artificial o al machine learning para aprender de todo esto. Y las consecuencias, la información que yo puedo extraer de todo eso van a ser cada vez mejor, van a ser cada vez mejores en identificar cuál es el tipo de alimentación, por ejemplo, que me va a recomendar en base a mi flora bacteriana, cuál es mi objetivo y en base a eso qué probióticos necesito, qué prebióticos necesito, por ejemplo, dentro solamente, para que te des una idea, del mundo de la flora bacteriana. Luego tengo patologías y alteraciones que yo tengo a nivel genético, que uno puede decir, bueno, yo no pienso que tenga ningún problema. Te cuento que el ser humano normal, promedio, que la persona promedio, tiene 40.000 mutaciones genéticas. Entonces entender dónde estás parado a nivel genético, de dónde provenís y cuál es tu material genético en sí, que hoy lo podemos leer e interpretar a través de información de inteligencia artificial, nos ayuda a dar recomendaciones que tienen que ver con qué enfermedades tengo que tener particularmente en mente, en cuáles tengo que hacer más prevención, cómo tengo que modificar mis hábitos para adaptarme a estas cosas. Y como te mencionaba Borja, mucha data genética y de tu tipo modifica tus hábitos para que vos tengas una rutina ideal, para que vos optimices tu salud. Pensá en la persona que tiene una patología genética con respecto a la metilación, por ejemplo, que necesita vitamina B12, a la que no le vas a recomendar, por justamente esta razón, que haga una dieta que sea baja en B12. Y así tenemos infinidad de interacciones posibles dentro de la información de nuestra flora bacteriana, dentro de la información de nuestra genética, dentro de las alergias digestivas que son algo y las intolerancias que son algo cada vez más presente en nuestra vida por muchas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo que no deberían ingresar. Y todo esto nos permite ir optimizando e individualizando nuestra salud de una manera en la que vayamos aprovechando la tecnología de manera positiva para poder lograr un cambio a largo plazo y sobre todo un cambio a nivel de nuestra calidad de vida y nuestros hábitos que vaya generando un efecto de interés compuesto positivo en nuestra salud. Pero esta individualización que se viene y que necesita ese aprendizaje que te mencionaba Borja, además requiere que uno pueda sostenerlo en el tiempo, requiere que uno pueda tener acceso a esta información para entender qué es lo que se viene y hacia dónde tengo que estar pensando. Y eso en parte también se lo debemos, que vos puedas acceder a esa información, se lo debemos a la democratización de la información que nos brindó la tecnología. ¿Qué pensás, Borja, con respecto a esto? Que es algo particularmente importante para vos y para mí, que creamos contenido que le permite a la gente acceder a esta nueva información. Claro, esto es súper importante y la gente tiene que entenderlo. Además, la palabra es esa, es la democratización del conocimiento que nos ha permitido tener pues Internet, ¿no? Las redes, Internet, como queramos definirlo, pero el conocimiento, que es algo valioso por sí mismo y que antes pues las universidades o ciertas instituciones lo conferían a la población, ahora es de libre acceso y todo el que tenga una conexión a Internet pues tiene acceso a conocimiento hiperespecializado. Otra cosa es saber filtrar bien y saber elegir y beber de las fuentes correctas, pero ese es otro tema. Pero al final, pues lo que hace esta democratización es acelerar todos estos cambios, ¿no? Porque al final hay cientos de miles de personas interesadas en salud y aprendiendo diariamente sobre estos temas que antes quizás
no se trataban al público general o se trataban únicamente la universidad y el público general no, pues no sanitario o no centrado en el mundo de la salud, pues no tenía acceso a ello, ¿no? Entonces, esta democratización tiene cosas buenas, también tiene cosas con las que tenemos que tener cuidado. Digamos, la calidad del conocimiento disponible es uno de los problemas que tenemos que cada vez ir mejorando más, ¿no? Y establecer de alguna forma filtros de calidad, ¿no? Para ese contenido. Pero sin duda esta democratización es algo súper positivo de la tecnología. Es muy positivo porque yo siempre digo que para mí, y esto es una opinión personal y seguro que muchos compañeros míos no opinan lo mismo, pero para mí un congreso médico ya no tiene sentido únicamente por el conocimiento, porque hoy en día te actualizas en tu sala de trabajo con una conexión a internet y tienes acceso a todos los estudios recientes, los que se publicaron ayer, y los lees y te los estudias y ya estás actualizado. Quizás pues tienes más un sentido social de compartir ese conocimiento y de interactuar con los tuyos, pues con compañeros, ¿no? Y de poner ideas en común y demás. Pero todo esto se debe, y tenemos que darle gracias a esa democratización del conocimiento que pone pues, en manos de cualquier persona que tenga el interés y que tenga la capacidad de trabajo para adquirir ese conocimiento. La pone a disposición, ¿no? De la gente. Así que también, sin duda, otro efecto positivo de la tecnología. Y volviendo al tema anterior, Sebastián, yo quería también dar un apunte a la audiencia sobre las aplicaciones de esta individualización que mencionabas a la nutrición, ¿no? Porque siempre se habla de que, bueno, que no existe la mejor dieta. Lo que importa es la adherencia, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que se adhieren muy bien, extremadamente bien a una dieta cetogénica y hay personas que no? ¿No será que hay factores individuales, personales, que desconocemos y que hacen que esa persona se adhiera mejor a una dieta cetogénica o tenga más éxito con una dieta cetogénica o mejore más su metabolismo con una dieta cetogénica, ¿no? Pues al final, si no tenemos en cuenta esos factores individuales, estamos un poco ciegos a la hora de crear evidencia. Entonces, en el ámbito de la nutrición, esto también nos va a permitir precisamente eso. Es decir, el doctor Sebastián Larrosa pues, se adhiere perfectamente a una dieta baja en carbohidratos y le va a funcionar mejor casi siempre que una dieta alta en carbohidratos. Y esto solo se va a conseguir con lo que tú comentabas. Así que, ¿qué opinas sobre esto, Sebastián? Creo que efectivamente el futuro, yo siempre soy alguien que trató de promover el concepto, reparando mis antiguos errores, si querés, de que la gente entienda que no hay una dieta ideal. Y creo que este es un problema con el que nosotros dos lidiamos y cualquier creador de contenido de productos que tienen que ver con salud y alimentación también lidia, que es tratar de generar el conocimiento global en las personas, en nuestra audiencia, de que no existe una dieta ideal, de que vos leíste o viste un video sobre dieta paleo y estás convencido de que la dieta paleo es la ideal para la humanidad, o viste un video sobre crudiveganismo y pensás que el ser humano debería ser crudivegano o cualquier otra opción. Y entendés que realmente cuando empezás a cruzar variables, cuando tenés práctica clínica, etc., empezás a entender que no existe esa dieta ideal justamente por los factores que mencionás, por las alteraciones genéticas, por las alteraciones personales o individuales, por el lugar donde está viviendo esa persona. Y son muchas variables que nosotros tenemos que tener en consideración en conjunto para armar la dieta, que no va a ser ideal, pero va a ser lo más ideal posible a esta persona, adaptada a sus variables, a su información objetiva. Imagínate que a alguien con un trastorno del manejo de la glucemia en sangre no le vamos a dar la misma alimentación que a alguien que tiene hipercolesterolemia familiar. Entonces, entender cómo esas variables genéticas, de alimentación, del lugar donde vivís, de los daños a los cuales vos estás expuesto, como mencionabas perfecto antes, son cosas que van a modificar nuestra alimentación ideal a futuro y que hoy tenemos que empezar a aplicar entendiendo cuáles son las reglas en nuestra vida cotidiana. Está bien, esa tecnología no la tenemos disponible hoy, pero ¿qué puedo hacer yo hoy como persona que está viendo este contenido? Puedo empezar a entender que no hay una alimentación ideal. Puedo empezar a entender que mi búsqueda personal de cómo comer mejor o de cómo tener mejores hábitos tiene que empezar hoy.
que hay reglas, si querés, alimenticias generales que yo puedo consumir. Tengo que tratar de no consumir productos procesados, tengo que tratar de consumir alimentos de bajo índice glucémico, porque son cosas a las cuales nuestro cuerpo nunca estuvo adaptado, las opuestas. Y empezar a partir de ahí a generar algo diferente, un proceso de alimentación diferente. Lo mismo pasa con el ejercicio. Hay muchas cosas, yo siempre insisto en los diferentes tipos de ejercicio. ¿Por qué? Porque un ejercicio en general se pone de moda, lo mismo que pasó con la dieta paleo, lo mismo que pasó con la dieta Atkins en su momento en los 90. Entonces, cada tipo de ejercicio tiene su moda, su momento. Entrenamiento funcional, por ahí ahora, si quieres verlo de alguna manera. ¿Cuál es el efecto? Que la gente desconoce que existen diferentes líneas de ejercicio, diferentes variables que son todas necesarias para un nivel de salud positivo a largo plazo. Por ejemplo, la gente en general no conoce que existen ejercicios de alineación que ponen en un mismo plano, que corrigen la simetría corporal de nuestro cuerpo y evitan, valga la redundancia, y evitan que vos tengas alteraciones articulares por hacer un esfuerzo mal a largo plazo. O que hagas ejercicios de movilidad. Y hoy podemos, a partir de cuestionarios, de escaneos, etcétera, detectar cuáles son tus alteraciones de movilidad, cuáles son tus alteraciones de alineación y en base a eso planear tu rutina ideal. Que no se trata de la rutina que encontré en internet que dice tener los abdominales tallados en 6 semanas, sino que se trata de entender realmente cuáles son las patologías con las que yo inicio, cuáles son los desequilibrios con los cuales yo inicio, con los cuales yo voy a abordar el ejercicio y compensarlas, porque no me sirve que vayas 2 semanas y tengas un problema de hombro porque tenés alterado el manguito rotador y no alineaste tu cuerpo, no le diste el rango de movilidad necesaria para que vos puedas después ejecutar el movimiento del ejercicio de fuerza como un press plano, un banco plano, correctamente. Entonces, esa individualización nos brinda la capacidad de hacer las cosas de manera más saludable, de manera más individualizada y de manera óptima. Y siempre a la gente yo le trato de presentarle un contraste entre lo que hoy funciona y las cosas por las que estamos apuntando a futuro, que no son iguales. Si yo hoy quiero apuntar a la longevidad, para dar un ejemplo, me conviene con información que ya esté probada y aplicada y que ya haya gente que haya utilizado, me conviene seguir las pautas de las zonas azules, de las zonas más longevas del planeta. Quiero repetir lo que viene haciendo la gente de Okinawa, lo que viene haciendo la gente de Sardenia, lo que viene haciendo la gente de Nicosia, etc. Si yo quiero aprovechar la información que hoy tenemos disponible científica, pero que aún falta que alguien viva 150 años o 140 años con esa información, me conviene aplicar ayuno intermitente, me conviene, como me veías antes, tomar espermidina, me conviene tomar NAD, me conviene tener un tipo de alimentación que cuide mi flora bacteriana porque sabemos que mantienen más joven los tejidos, me conviene por ahí pensar en algo relacionado con células madre y todo ese tipo de cosas que generan un contraste. O hago lo que ya está probado o pruebo con la tecnología y el avance de la información algo que me promete resultados aún mayores. Yo creo que esa dicotomía, tanto como hay una dicotomía que hablábamos en tu canal para el video de cuáles son los daños que genera la tecnología con respecto a las redes sociales, que generan un efecto tanto positivo como negativo como mencionábamos, también hay un efecto positivo o negativo con esta información, en la que tenemos que decidir por qué camino vamos. No sé qué pensás vos al respecto. Totalmente. Para mí esa dicotomía de la que hablas es súper importante porque otra vez más, como hablamos en el vídeo en mi canal, son cosas poco visibles para la audiencia en general. Hay algo que has comentado que es muy importante y es el tema de mensajes generales o absolutistas versus mensajes individualizados. Lo que consume mucho el público en redes sociales son casi siempre mensajes generales, mensajes absolutistas. Y aunque sí que es cierto que hay ciertos mensajes aplicables a todo el mundo o a casi todo el mundo, hacer ejercicio es bueno, fumar es malo, los que conocemos pues todos, ¿no? Pocas veces, muy pocas veces hay recetas universales. El problema, y esto es un problema, es que esos mensajes absolutistas y universales son los que más funcionan en las redes. Los 7 alimentos, los 7 mejores alimentos para ganar masa muscular. Seguro que todos habéis visto, ¿no?, este tipo de titulares, de títulos en YouTube. Que estén ahí no es una casualidad. Al final funcionan. El problema es eso tiene que cotejarse, tiene que enfrentarse con el contexto individual único de la persona. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu microbioma, como decíamos? ¿Cuál es tu exposoma? ¿Cuál es tu genética? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Estás buscando mejorar tu rendimiento o simplemente ser más longevo? ¿Qué estás buscando?
Y al final, pues el contenido que consumimos en redes no permite matizar, obviamente, porque deberíamos de dirigirnos, en vez de hacer un vídeo, hacer 1.000.000 de vídeos, ¿no? No permite matizar a ese nivel de profundidad y muchas veces nos quedamos en mensajes generales. Entonces la audiencia tiene que entender esto y está bien que hagamos este tipo de vídeos porque ve la cara B, ¿no?, de las redes sociales y de nuestro contenido, y es pues los mensajes generales están bien como educación para la salud, como una forma de transmitir lo más importante, como una forma de estimular a la persona a que estudie más sobre algo, pero realmente es la tecnología la que nos va a ayudar a individualizar al máximo para darte una respuesta más precisa, una respuesta de precisión a tu problema de salud o a tu objetivo o a tu aspiración, ¿no?, en términos de salud que busques. Así que me ha encantado que matices esto, Sebastián. Y bueno, no sé si quieres concluir con algo más o podemos dar unas recomendaciones al público para terminar. Yo creo que sí, 100% estoy de acuerdo. Creo que las recomendaciones que te tenés que llevar de este video obviamente aplican a que empieces a dar algunos pasos para individualizar tu salud, para que entiendas realmente qué tipo de alimentos estás consumiendo, con qué frecuencia, y en base a eso puedas estimar en tu noción, sin tener que hacerte un análisis de sangre, sin tener que hacer algo más complejo que es interesante hacer, pero que no todos podemos, en base a qué alimentos estás consumiendo, que te preguntes qué nutrientes podés tener en déficit, qué déficit nutricionales podés estar haciendo importantes y qué alimentos estás consumiendo en exceso. Ese es el primer paso, ser consciente de mi individualidad hoy. No importa si es correcta o es incorrecta. Lo que me interesa es que seas consciente primero de dónde estás parado, que seas consciente de si tenés o no tenés problemas digestivos y que entiendas en base a eso cuál es la posibilidad de que vos tengas algún trastorno de flora bacteriana, cuál es la posibilidad de que vos tengas algún trastorno en la acumulación, por ejemplo, de la grasa corporal por un balance hormonal. Es empezar a entender con autocrítica propia dónde estoy parado. Nadie está parado donde quiere y el proceso de mejoría es infinito. Pero ¿cómo puedo hoy tener noción de dónde estoy parado y empezar a dar los pasos básicos a nivel de alimentación, que pueden ser suplir ese déficit nutricional que tengo o empezar a reducir mi consumo de hidratos de carbono si sé que me estoy excediendo, para empezar a mejorar y empezar un proceso de búsqueda personal donde voy mejorando de manera individual mis hábitos, mi alimentación, mi ejercicio, mi sueño, etc. Y obviamente que puedas sostenerlo en el tiempo. Siempre el truco acá es consistencia antes que empezar lo ideal y que te dure 2 semanas. Ese es el mensaje final de todo esto. La tecnología tiene un impacto positivo y realmente poder entender la diferencia entre el impacto positivo y el impacto negativo, que te voy a dejar el link al video de Borja abajo, es importante para que vos sepas cómo tener una relación sana con esta tecnología y cómo aprovecharlo mejor sin pagar el precio que nadie quiere pagar. Borja, ¿querés dejar unas palabras finales? Que lo has resumido a la perfección, Sebastián. La tecnología tiene aspectos positivos y negativos. Bien utilizada, sin duda, tiene más aspectos positivos que negativos y sin duda nos va a ayudar en los próximos años, ya lo está haciendo en la actualidad, a individualizar cada vez más esas recomendaciones que a veces son generales en redes sociales, pero que tienen que ser cada vez más individuales, más personalizadas, más precisas para, pues, acompañarte en ese proceso de mejora de la salud. Un fuerte abrazo, Sebastián, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos.